Hola, buenos días a todos. Un martes más en el canal de Derecho para Paletos. Bueno, hoy voy a tratar un tema de rabiosa actualidad, pero ojo, que es el tema de las hipotecas y cláusulas suelo y demás. Sí voy a advertir una cosa, no voy a tratar el tema del pasado, sino del futuro. Es decir, no voy a entrar en el tema de cómo estaban las hipotecas que ya están firmadas, si se puede reclamar, si no se puede reclamar. Eso os aconsejo que vayáis, que cada uno vaya a un abogado y que le asesore sobre si puede hacerse la reclamación judicial o la extrajudicial. Aquí lo que voy a intentar, y de hecho hoy quizás sea una explicación más teórica que práctica, es que ya que parece que hay mucho desconocimiento sobre lo que es la hipoteca, pues dar unas pinceladas básicas sobre la hipoteca. Bueno, para que cuando alguno vaya a firmar a partir de ahora una hipoteca tenga unos conceptos mínimos básicos de la hipoteca. En primer lugar, el término. Aunque normalmente hablamos de hipoteca, lo primero que hay que decir es que realmente es curioso porque ha prevalecido el término de lo que es accesorio sobre lo que es principal. Porque lo principal en una hipoteca no es la hipoteca, es el préstamo. Es decir, lo que se firma es un préstamo y la hipoteca es una garantía a ese préstamo. O lo que viene siendo lo mismo. Yo puedo firmar un préstamo y que no tenga hipoteca, pero lo que no puedo nunca es firmar una hipoteca sin el préstamo, porque la hipoteca lo que es un elemento accesorio que garantiza al que presta, al prestamista, la devolución del préstamo. Bueno, ese es el primer concepto básico, o sea que lo importante es el préstamo. Pues se llama préstamo hipotecario, hay préstamos sin garantía. En segundo lugar, ¿qué es un préstamo? A ver, un préstamo es un contrato en el que una persona o una entidad le cede a otra persona o a otra entidad una cantidad de dinero u otra cosa. En este caso nos centramos en dinero. Le presta ese dinero con la obligación por parte del que lo recibe de devolver esa suma de dinero en el plazo y con las condiciones que se establezcan. Este préstamo puede ser de dos tipos. Puede ser un préstamo que devengue intereses, es decir, que haya que pagar unos intereses o que no haya que pagar intereses. Un ejemplo de préstamo en el que normalmente no se paga intereses es cuando un padre le presta dinero a un hijo para comprar una casa o para abrir un negocio o para comprarse un coche. Normalmente le presta el dinero para que se lo devuelva, pero normalmente no se pagan intereses al padre. Un préstamo con interés, los préstamos que todos estamos pensando, un banco. ¿Por qué? Porque el banco normalmente con lo que gana dinero, aparte de con otras comisiones y otros conceptos, es con lo que le pagas de intereses por haberte prestado el dinero. Hasta aquí yo creo que es bastante lógico y que parece normal, ¿no? Te prestan dinero y tú a cambio de que te dejen ese dinero, pues pagas unos intereses. Bien. Tipos de intereses. Los intereses pueden ser de dos tipos. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, lo recordamos. Pueden ser fijos o pueden ser variables. ¿Qué es un interés fijo? Un interés fijo es cuando durante toda la vida del préstamo, es decir, si a ti te han dejado el dinero y pactas que lo vas a devolver en 10 años, los intereses que vas a pagar durante esos 10 años son siempre los mismos. Es decir, el día que firmas el préstamo, ya sabes de antemano la cuota que vas a tener que pagar durante toda la vida del préstamo. Bien sean mensualidades, semestrales, lo que sea. Pero sabes ya de antemano la cantidad que vas a pagar. No tiene más truco. Y después están los préstamos a interés variable. ¿Qué quiere decir que el préstamo sea a interés variable? El préstamo a interés variable es que el banco te presta el dinero, tú te comprometes a devolverle ese dinero, es lo que se denomina el capital, y por otro lado a pagarle unos intereses por ese préstamo que te han hecho. Pero estos intereses no son los mismos durante toda la vigencia del préstamo, sino que pueden variar. Pueden variar hacia arriba o pueden variar hacia abajo. ¿Cómo se establece en una hipoteca, en un préstamo hipotecario, esa variabilidad? Pues normalmente, y voy a emplear los vasos, que me gustan las explicaciones con vasos, de la siguiente manera. Imaginémonos, voy a bajar esto un poquito para que se vea el vaso bien. Imaginémonos que tengo este vaso. Y a mí me han prestado 1.000.000 de pesetas. O, bueno, 1.000.000 de euros sería mucho.
Hay dos conceptos a la hora de determinar cómo varían los intereses. Por un lado está lo que se denomina el índice de referencia y por otro lado lo que se denomina el diferencial. ¿Qué ocurre? El índice de referencia siempre se mantiene inalterado, es decir, imaginémonos que el índice de referencia es este que llega hasta la rayita del vaso, hasta esta rayita. Bien, este es el índice de referencia. Lo que se denomina Euribor. Este es el Euribor y este Euribor durante toda la vigencia del préstamo no cambia. Perdón, rebobinamos porque lo estoy diciendo al revés. Esto es el diferencial. El diferencial no cambia durante toda la vigencia del préstamo. Es decir, si tú has pactado un préstamo que los intereses se revisen en función del Euribor más un diferencial de un 1%, esto es el diferencial, esto es el 1%. Y este 1% no cambia en principio durante toda la vigencia del préstamo. Este es el diferencial, perdón, porque antes puede llevar alguna confusión. Diferencial no cambia. En segundo lugar está efectivamente lo que sí que cambia, que es el Euribor. El Euribor, no voy aquí a entrar en la explicación del tema del Euribor, pero lo que sí sabemos es que el Euribor, puede haber un Euribor, se fija por esas entidades que existen por ahí pululando, que nadie sabemos dónde están o si tienen cara y nombre, pero el caso es que hay alguien que lo fija el Euribor. ¿Qué ocurre? Yo pacto un préstamo y me dice que anualmente se revisará el tipo de interés en función de lo que esté el Euribor más el diferencial. Se establece un interés para el primer año y al segundo año vamos a hacer la revisión. Entonces miramos a ver a cuánto está el Euribor. Entonces el Euribor está aquí. Pues si sumamos el Euribor, que vemos que está ahí, se lo añadimos al diferencial y esto será el tipo de interés que pagaré durante todo el segundo año. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver a poner el diferencial en 1. Pasa el primer año y se ha calculado la cuota para ese año. El diferencial sigue siendo 1 y sigue siendo el mismo. ¿Pero qué ocurre? Que puede subir el Euribor. Puede subir el Euribor y el Euribor está más alto en este caso. Pues en este supuesto, el tercer año vamos a revisarlo y decimos, tenemos un 1 de diferencial, lo juntamos con el Euribor y, fijaros, se nos ha llenado casi el vaso. Quiere decir que ese año vamos a pagar más por nuestras cuotas durante ese año. Puede ocurrir a la inversa. Recordemos, tenemos el diferencial en el 1 que no cambia nunca y el Euribor ha bajado. Está extremadamente bajo. Está extremadamente bajo, pues para el cuarto año volvemos a juntar y fijaros, de lo que habíamos pagado el año anterior, que estaba por aquí, este año pagamos por aquí. El diferencial 1 que no cambia más el Euribor que le hemos añadido. Esto es un préstamo a interés variable, que yo creo que se entiende bien, o al menos eso pienso yo. ¿Qué ocurre con las famosas cláusulas suelo? Las famosas cláusulas suelo dicen que el diferencial está en 1. Y vamos a pensar que el Euribor ha bajado mucho. Ha bajado y está prácticamente en 0. O sea, imaginémonos que está prácticamente en 0. Cuando vamos a hacer la revisión del préstamo, si le añadimos el Euribor, al diferencial, pues prácticamente nos sale a pagar el mismo diferencial, porque el Euribor está casi en 0, e incluso en 0, o incluso puede estar en negativo. Lo que dice la cláusula suelo es que, por mucho que baje el vaso del Euribor, usted nunca va a pagar menos que esto. Es decir, aunque yo le eche 0 aquí, usted va a pagar menos que esto. ¿Qué quiere decir con ello? Quiere decir que en un préstamo puedo haber pactado un diferencial del 1, como hemos estado haciendo durante todo este ejemplo. Pero si al final he dicho que como mínimo cualquiera que esté el Euribor no voy a pagar por debajo de aquí, quiere decir que en realidad el diferencial no es 1. El diferencial es 1 más esto, porque es lo mínimo que voy a pagar. Ese es el tema. O sea, no creo que sea... O sea, un préstamo con una cláusula suelo aquí nunca va a pagar menos de aquí, por mucho que baje el Euribor.
y aunque el diferencial haya sido bajo y esté en un 1. Bueno, esto básicamente. ¿Cómo podéis ver si tenéis cláusula suelo? Normalmente en cualquier escritura de préstamo, después de contaros cómo se calcula el interés, hay un párrafo en el que se dice que no obstante las condiciones que se han pactado para determinar la variabilidad del tipo de interés, en ningún caso el interés va a ser inferior a X. Eso es la cláusula suelo. Entonces con eso pues, os vais al abogado y que os haga la reclamación procedente. Pero que sepáis que eso es la cláusula suelo. ¿Qué más cosas os podría decir de la cláusula suelo? Normalmente las cláusulas suelo hay que deciros que, ojo, si vais a pactar una hipoteca de aquí al futuro, ojo, porque el Tribunal Supremo no ha declarado la nulidad de la cláusula suelo. Lo que ha alegado es que no ha habido suficiente información anticipada del consumidor para pactar esa cláusula suelo. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que esa cláusula es impuesta por la entidad económicamente, está en una situación de superioridad, o sea que se ha impuesto directamente, que no ha habido opción a la negociación de esa cláusula. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no se han explicado al cliente las consecuencias económicas de esa cláusula suelo o las alternativas a esa cláusula suelo, pero no ha dicho que la cláusula suelo sea nula en sí misma, es decir, de hecho, os voy a decir una cosa que tenéis que tener en cuenta si vais a firmar ahora. La mayor parte de las entidades lo que están haciendo ahora es lo siguiente. Volvemos al vaso con un índice de referencia 1. Es decir, vosotros podéis pactar un préstamo en el que se diga que la revisión será al Euribor más 1. Es decir, sabéis este 1. Si el vaso del Euribor tuviera aquí un agujero por el fondo y en vez de estar por aquí el agua estuviera por aquí, es decir, que el Euribor estuviera en negativo, si este interés negativo lo echamos aquí, lógicamente lo que tendríamos que hacer era restar. Lo que aquí está por debajo se lo quitaríamos al índice de referencia. Es decir, si el Euribor está en menos 0,10 y hemos pactado un Euribor más 1, tendríamos que el interés sería 1 menos 0,10, 0,90. Pagaríamos de intereses 0,90. ¿Qué ocurre? Que ahora la mayor parte de las entidades lo que están diciendo es que en el supuesto de que el vaso tenga un agujero, es decir, que el interés, que el Euribor sea negativo, se considerará para todos los efectos que dicho Euribor será cero, es decir, que tapa el agujero. El vaso está vacío, pero tapa el agujero, con lo cual no he hecho nada, pero tampoco resto, y siempre estaré pagando un 1%, que es el diferencial, con lo cual ese diferencial está actuando como cláusula suelo de mi préstamo hipotecario. Y eso no está prohibido, siempre que se cumplan los requisitos para la suficiente información por parte del cliente. Bueno, esto es el tema, son conceptos básicos y esto es el tema que quería explicaros hoy. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. A tomar por saco el Euribor. Hasta luego.